Bueno, el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Nos dice hallar el dominio y rango de esa función. Son dos raíces. En primer lugar, para hallar el dominio, que es bastante sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, para el dominio lo que vamos a hacer a continuación es, en primer lugar, ver, ¿no?, que esta función está con dos raíces en suma. Está sumando dos raíces. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es separarlo. Aquí un f1 y aquí un f2. Cada una de estas expresiones f1 y f2 tienen que presentar algún tipo de condición para que salga el resultado. Es decir, a la raíz, por ejemplo, le tenemos que asegurar que lo que tengamos que sacar raíz sea positivo, ¿no? En este caso, y en este caso igual, que es raíz. Muy bien, entonces vamos a definir esto. El dominio de la función f de x va a ser igual al dominio de f1 intersectado con el dominio de f2. Muy bien, lo hemos partido en dos y el dominio total de la función va a ser la intersección de estos dos. Entonces vamos a ver para el primero, para f1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces ponemos para f1. Entonces hemos dicho, ¿no? La raíz siempre nos dice que todo lo que está dentro, todo lo que se saca a la raíz, tiene que ser positivo. Por lo tanto, ponemos eso, menos x cuadrado menos 2x, que es lo que está dentro de la raíz, tiene que ser positivo o 0. Puede ser 0, se puede sacar la raíz de 0 y tiene que ser positivo. Entonces ponemos mayor o igual que 0. Ya está. Y vamos a factorizarlo, ¿verdad? Para resolver esta inecuación tenemos que llegarlo a factorizar. Entonces vamos a factorizar menos x. Aquí nos queda solo x y más 2. Muy bien, todo esto es mayor o igual que 0. Y ya está. Básicamente lo que tenemos que hacer ahora es evaluar, ¿no? Podemos multiplicar por menos 1, pero en este caso, para hacerlo un poco más rápido, vamos a simplemente evaluarlo. Entonces graficamos los puntos críticos. En este caso, despejamos de acá x más 2 igual a 0, ¿verdad? ¿Cuánto es? X va a valer igual a menos 2. Y de este lo despejamos x igual a 0. Solo vamos a anotar esos dos números y nos dice, ¿verdad?, que es mayor o igual. Entonces, lo que nos está diciendo en realidad es que estos puntos críticos van a ser cerrados, intervalos cerrados, que lo podemos graficar de esta forma. Ahora sí tenemos que hacer la evaluación en algún punto de estos tres intervalos que se han ido formando. Entonces ahora tenemos que hacer la evaluación. Tenemos que evaluar en alguno de estos tres intervalos que están formando. Aquí un intervalo 1, un intervalo 2 y un intervalo 3 que se forman, ¿no?, con estos dos puntos críticos. Evaluamos, vamos a tomar un número positivo. Aquí un número positivo grande, por si acaso. Entonces menos por un número positivo sigue siendo menos, ¿verdad? Y aquí positivo más positivo es positivo. Es mayor o igual que 0. Esto tendría que ser negativo por positivo es negativo, es mayor o igual que 0. Esto es falso, ¿verdad? Una vez ya realizando esto, que esto es falso, entonces lo ponemos acá, ¿verdad? Hemos evaluado en este intervalo INI3 un número positivo grande y es falso. Entonces hacemos el intercalado, este va a ser verdadero y este va a ser falso. Muy bien. Y como ya lo hemos visto acá, el del medio, desde menos 2 a 0, es el que es verdadero, ¿no? Entonces lo encerramos. Lo marcamos. El intervalo que lo es de acá, de menos 2 a 0, es el dominio de f1. Entonces lo vamos a anotar de esa manera. Ponemos acá el dominio de f1, que hemos anotado de f1, son los x que pertenecen a este intervalo. Desde el menos 2 al 0, cerrado, ¿no ven? Muy bien. Ya tenemos esta parte. Ahora sí, lo que vamos a hacer a continuación ya es para f2. Entonces, en f2 es algo similar, si ustedes se dan cuenta. Tenemos aquí todo lo que está dentro de la raíz. Entonces, como es una raíz de índice par, tenemos que probar que 1
menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Igual de la misma manera que hemos hecho acá. No se acepta raíces de números negativos, lo cual tenemos que asegurarnos de eso. Muy bien, entonces factorizamos. Es una diferencia de cuadrados y esto va a ser 1 menos x por 1 más x, ¿no? Ya está factorizado y es mayor o igual que 0. De la misma forma, vamos a hacer el intervalo. Los intervalos que cumplen con esto, con que sea mayor o igual que 0, y ese va a ser el dominio de f2. Entonces realizaremos, al igual que aquí, esta pequeña recta para evaluarlo. Muy bien, marcamos los puntos críticos. Despejamos primero para este factor, lo igualamos a 0, 1 menos x, nos sale que x es igual a 1. Muy bien. Despejamos este otro factor, nos sale que es x es igual a menos 1, ¿no? Muy bien, entonces, al igual que en el otro caso, estos son intervalos cerrados. ¿Ya? Y lo evaluamos. Otra vez se forman 3 intervalos. Por lo tanto, lo que tenemos que evaluar es un número grande positivo. Entonces ponemos aquí 1 menos un número grande positivo negativo por 1 más un número grande positivo, ¿no? Tiene que ser mayor o igual que 0. Menos por más es menos, mayor o igual que 0. No, porque un número negativo nunca es mayor que 0. Esto es falso. Muy bien. Entonces lo que hacemos ahora es ponerlo, ¿verdad? Aquí este es falso, lo intercalamos, este es verdadero y este es falso. El intervalo es de menos 1 a 1. Entonces lo anotamos de la misma forma que acá. Decimos el dominio de f2 son los x que pertenecen a este intervalo. Es decir, cerrado desde menos 1 hasta 1 cerrado. Muy bien. Y ahora sí, ya tenemos F1, dominio de F1, dominio de F2 y lo que tenemos que hacer es, acá nos dice la intersección. ¿Cómo hallamos eso? Pues podemos hacerlo intersectando estos dos. Muy bien. Y lo vamos a hacer de una forma directa. Aquí, si nos damos cuenta, el intervalo es desde el menos 2 a 0. Aquí está el menos 2 y aquí estaría el 0. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al hacer la intersección, desde el menos 2 hasta el menos 1, aquí lo pondremos el menos 1, ¿verdad? Existe un intervalo en F1, ¿lo ve? En el dominio de F1. Pero de menos 2 a menos 1 no existe ese intervalo en el dominio de F2. Por lo tanto, al hacer la intersección, básicamente tiene que haber en los dos. Como no hay intersección. Desde el menos 2 hasta el menos 1 no hay. Muy bien. Desde el menos 1 al 0 sí hay, si ustedes se dan cuenta. Muy bien, eso tengámoslo en mente. Ahora, desde el 0 hasta el 1, aquí sí hay, ¿verdad? Pero aquí lo podemos graficar el 1. Aquí no hay. Entonces la intersección desde 0 a 1 es igual. No existe. No hay intersección. Por lo tanto, ya podemos anotar el dominio de la función f de x son los x que pertenecen, ya hemos hecho la intersección, ¿verdad? Solo nos hemos dado cuenta que desde menos 1 a 0 hay una intersección. Entonces es la intersección desde menos 1 a 0. Desde menos 1 a 0. Muy bien, con esto hemos respondido la primera parte de lo que es hallar el dominio de la función. Como ustedes verán, es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer prácticamente como procedimiento general es partir F1, F2 en las que sean necesarias. Las funciones que presenten algún tipo de restricción. En este caso, las raíces presentan que solo puede sacar a números positivos, ¿no? Si es que lo que está dentro es número negativo, no se puede sacar. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos eso. Hay distintas otras restricciones de otro tipo de funciones y hay que tener eso en cuenta al rato de partirlo de esta forma. Y al último, intersectar todas las funciones, subfunciones, por así decirlo, que vayamos sacando. Bueno, ahora nos pide hallar el rango. Y lo que lo vamos a hacer,
A continuación es por el método gráfico. Muy bien, ahora nos toca hallar el rango de esa función. Ya tenemos el dominio y ahora el rango lo vamos a hallar por un método gráfico. Vamos a graficar esta función para que así podamos ver el rango. ¿Está bien? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es porque tenemos aquí una presencia de dos raíces. No lo podemos despejar tal vez como x para hallarlo en función de y. Y tampoco podemos usar su dominio para tratar de formar esta expresión y ver los rangos en y. Muy bien, no se puede hacer. Vamos a hacer el método gráfico. Además, para este tipo de ejercicios es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer a continuación es nombrar o asignar a cada una de estas expresiones, de una de estas raíces, un nombre. Muy bien, o una letra en especial. En primer lugar, tenemos que recordar que y es igual a f de x, no lo olvidemos. Muy bien, entonces a continuación podemos anotarlo así. Vamos a decir f1 aquí es igual a la raíz de menos x al cuadrado y menos 2x. Muy bien. La primera raíz lo vamos a llamar f1 o lo mismo que decir y1. Muy bien. Y2 lo vamos a decir así, es igual a f2 y la otra raíz. Entonces, ¿cómo se va a escribir a continuación? Entonces tenemos esto, muy bien. Tenemos y es igual a ¿cuánto? Aquí, esto es f1 o lo mismo que y1. Más, aquí tenemos f2 o lo mismo que y2. ¿Ya? Muy bien. Lo que estamos haciendo a continuación, chicos, es prácticamente de toda esa raíz, ¿verdad? Al meter un número o al reemplazar un valor en x, nos va a salir un resultado, una imagen, ¿verdad? Y1 es una imagen. Entonces, vamos a anotar ese resultado. Ahora para el segundo, tenemos 1 menos x al cuadrado. Lo evaluamos en un número y aquí tenemos y2, el resultado, ¿verdad? Y2 es su imagen. Entonces, al sumar, vamos a obtener la imagen total. Muy bien. Entonces, en el gráfico vamos a ver todos estos valores de y1 y y2. Aquí, primero vamos a graficar y1. Muy bien, solo y1. A continuación, y2. Muy bien. Y al final, gráficamente, lo vamos a sumar. De esta forma, vamos a tener una imagen final total, ¿verdad? Que es el conjunto de rango de la función f de x. Ya, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer estas gráficas? En primer lugar, muchachos, tenemos que recordarnos, en primer lugar, tener en cuenta siempre esto, las funciones originales. Muy bien, ahora vamos a tratar de buscar formas de unas gráficas que ya conocemos. Muy bien, esto está la raíz, lo vamos a elevar al cuadrado. Muy bien, vamos a usar y1 elevado al cuadrado es igual, lo hemos elevado al cuadrado, aquí solo nos queda menos x cuadrado y menos 2x. Lo volvemos al primer miembro todo esto, entonces nos da y1 al cuadrado más x al cuadrado más 2x. Y esto es igual a 0 nos queda, ¿verdad? Al lado derecho. Y sí, ahora sí vamos a completar cuadrados, ¿está bien? Aquí tenemos algo que nos suena, x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 1, más el segundo al cuadrado. Hemos dicho que va a ser 1. 1 al cuadrado es 1. Entonces vamos a sumar 1 y le vamos a restar lo mismo, ¿no? Para no afectar en nada. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya está prácticamente algo que ya conocemos nosotros. Muy bien. Tenemos aquí y1 al cuadrado más x al cuadrado más 2x más 1 es x más 1 elevado al cuadrado. Y este que está menos 1 va a pasar aquí 1. Muy bien. Esta gráfica de aquí es una circunferencia. Muy bien. Ya lo sabemos. De centro en x igual a menos 1 y y igual a 0. Ese va a ser su centro, ¿no? Y de radio 1. Entonces, de la misma forma hacemos aquí. Y está bastante sencillo, ¿verdad? Igual, elevamos al cuadrado, tenemos y2 elevado al cuadrado. Y este que está, ¿ve? Al hacer
Elevarlo al cuadrado nos sale 1 menos x al cuadrado. Despejamos y aquí lo vamos a tener. Tenemos este menos x cuadrado pasa aquí a sumar, entonces tenemos y2 al cuadrado más x al cuadrado igual a 1. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el primero y en el segundo son dos circunferencias. Muy bien. Entonces es bastante sencillo graficarlo. Pero lo que vamos a hacer a continuación es aplicar esto, que es la función original. La raíz solo bota resultados positivos, ¿verdad? Las raíces solo son resultados positivos. La circunferencia, ahorita vamos a ver en qué tenemos que modificarlo. Muy bien, ya tenemos esto y ahora sí vamos a proceder a hacer la gráfica. Muy bien, lo que vamos a hacer, las gráficas son en estos, F1, F2 y aquí vamos a sumar las imágenes. Tenemos que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Y es igual a Y1 más Y2. Entonces lo que vamos a hacer es sumar los valores que tenemos en la recta Y, es decir, esta recta vertical. Muy bien, vamos a graficar el primero. Nos dice, es una circunferencia, centro, x igual a menos 1 y y igual a 0, ¿verdad? Ubicamos este punto y es acá, ¿verdad? Radio 1, ¿verdad? Va a ir de 0 hasta menos 2. Ya está. Ahora sí, ¿por qué solo he dibujado media circunferencia? Porque si es que lo grafico esta parte más de acá, no estaría cumpliendo esta condición que tenemos de la función original f1. Nos dice que es la raíz, ¿verdad? Y si nos recordamos, la raíz solo presenta un resultado positivo, imágenes positivas. Por lo tanto, hay que borrar lo que no es parte, ¿verdad?, de los positivos. Es decir, lo que está del 0 hacia abajo, lo borramos. De la misma forma hacemos esto. Digamos que esta es la circunferencia y tenemos lo mismo, ¿verdad? No dibujamos lo de abajo porque la función original era una raíz. Por lo tanto, no debemos dibujarlo. Aquí intersecta con el eje Y, va a ser 1. Y el punto mayor aquí va a ser 1, ¿verdad? El valor de Y va a ser 1. ¿Está bien? Ahora sí, algo más que tenemos que tener en cuenta es el dominio de la función f de x. Este es el dominio de la función total. Muy bien. En este intervalo nomás va a existir una gráfica aquí. Muy bien, tenemos en cuenta eso. Por eso hemos hallado también de primero el dominio. Entonces, solo vamos a poder sumar valores y1 y y2 que pertenezcan al intervalo en x de menos 1 a 0. Entonces, este intervalo que está acá, desde menos 2 a menos 1, que no pertenece al intervalo al dominio de f de x, no existe. Muy bien. Y este, desde 0 a 1, que no pertenece al dominio de f de x, tampoco lo dibujamos. Solo vamos a sumar esta parte con esta parte y va a dar un resultado en el mismo dominio de f de x. Muy bien. Entonces, sumamos, como hemos dicho, imágenes. Y1, Y2. Nos tenemos que guiar por esto. Por ejemplo, de F1, ¿su imagen cuál es en x igual a menos 1? Es 1, ¿verdad? Entonces, podemos aquí tomar en cuenta, lo vamos a poner aquí, Y1 es igual a 1. Y Y2, aquí hacemos la imagen, ponemos el punto en menos 1 y nos sale que es, ¿cuánto es tu imagen? Es 0, muy bien. Entonces aquí vamos a posicionar ese mismo punto. Estamos sumando en x igual a menos 1. X igual a menos 1. En ese mismo punto tiene que estar. Y1 más Y2, 1 más 0 es... Aquí vamos a ponerle 1. Muy bien. Ya. Ahora sí. El siguiente es en x igual a 0, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer a continuación es igual, lo mismo. En F1 ponemos x igual a 0, ¿cuánto es y? Y es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a anotar y1 es igual a 0. En F2 ponemos x igual a 0, ¿cuánto es? Ponemos la gráfica, choca en y2 igual a 1. Muy bien. Sumamos, realizamos la suma. Y es igual a y1 más y2, aquí lo tenemos, f de x igual a f1 más f2. Y el punto nos toca 0 más 1 es 2, muy bien. Entonces ya tenemos dos puntos. Ahora sí,
Para este tipo de suma de esto, si ustedes se dan cuenta, lo pueden graficar también con una aplicación de graficación con calculadora incluso. Se van a dar cuenta que la gráfica es así. De esta forma. Sube y llega al mismo punto en Y. ¿No ves? Sube hasta un punto y baja al mismo punto que teníamos al inicio, en Y. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, básicamente. Vamos a hallar los puntos o podemos hallar siempre el punto aquí máximo. De esa forma, como hemos dicho, ponemos una luz que apunte de izquierda a derecha y nos va a generar una sombra en la recta Y, ¿verdad? Todo esto va a ser el rango. El rango de la función. Muy bien. Entonces lo que tenemos es, para definir este rango, los extremos. Tenemos un extremo, que es y igual a 1. Ahora el otro extremo es este de acá. Entonces, generalmente, ese punto está aquí, al medio del intervalo. Es decir, en menos un medio, ¿verdad? Desde 0 a menos 1, la mitad está en menos un medio. Entonces, tenemos que sumar eso, que lo vamos a hacer a continuación acá. Muy bien. Tenemos, vamos a decir, para x igual a menos un medio, f1 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es f1? F1 lo tenemos acá. Muy bien. Entonces aprovecharemos aquí el campo. Vamos a decir f1 en x igual a menos un medio, f1 de menos un medio. Y evaluamos. Menos un medio al cuadrado, un cuarto. Menos un cuarto, ¿no? Menos un cuarto. Menos 2x, 2 por menos un medio, menos 1. Menos 1 por menos, más 1. Esto es igual. Hacemos las operaciones. Tenemos 4 por 1, 4 menos 1, 3. Raíz de 3 sobre 2. Lo que continúa a hacer es hallar el siguiente. F2 es igual, o F2 evaluado en un medio, es igual a ¿cuánto? X es igual a un medio, menos un medio, ¿verdad? Menos un medio al cuadrado, un cuarto. 1 menos un cuarto nos da, lo ponemos aquí, 1 menos un cuarto sería, y esto nos da 2, 4 menos 4 por 1, 4 menos 1, 3, raíz de 3 medios. Muy bien, entonces tenemos aquí ya F1, F2, entonces lo vamos a sumar de una vez. Aquí tenemos F de X, lo vamos a poner así. El resultado final es sumar estas dos imágenes. Raíz de 3 medios más raíz de 3 medios nos da que es raíz de 3. Muy bien, entonces este punto de acá en Y es raíz de 3. Ya. Esto lo hemos visto debido a que en el punto menos un medio en X va a presentar el punto o el valor máximo que va a tener Y, ¿verdad? De la suma de F1 más F2. Entonces ya podemos escribir aquí lo que es el rango de la función. Entonces lo escribiremos aquí. El rango de f de x son los y que pertenecen en un intervalo desde 1 hasta raíz de 3. Muy bien. Entonces, con esto ya hemos hallado lo que nos pedía, ¿verdad? Hemos hallado el dominio y hemos hallado acá el rango. Muy bien. Y de paso podemos decir que hemos hallado la gráfica. Tenemos los puntos notables, que son los extremos, y el punto más alto. De esa forma se resuelve este tipo de ejercicios. Recuerden siempre que para usar el método gráfico debemos tener que graficar, ¿verdad? Podemos realizar estas operaciones. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasaba? Tal vez podemos hacer un análisis de un caso si esto era negativo. Bueno, lo que teníamos que cambiar era en acá. Muy bien. Negativo. Y aquí igual lo tenemos que poner negativo. Hacíamos todo el procedimiento, pero al hacer en este caso, digamos, y1 menos y2, teníamos que restarlo. Muy bien.
y1 menos y2 es 1 menos 0, 0, ¿verdad? 1 menos 0 es igual a 1. Y en este caso, en este otro punto, tendríamos que hacer lo mismo. y1 menos y2. Hemos evaluado en y1, 0, 0 menos 1, menos 1, ¿verdad? Eso ya cambiaría. Muy bien, sea cual sea la operación que se dé, tenemos que cambiarlo en acá. Muy bien, si es menos, aquí lo tenemos que modificar. Muy bien, como hemos hecho hace rato, un poco para verlo, cómo sería ese caso. Entonces tenemos que realizar la operación que se nos pide y sumarlo, restarlo, los valores que hemos obtenido en las imágenes.